Queridos amigos, queridas amigas, estamos comenzando una nueva clase. Hoy una clase diferente, ya que estamos en Tisha B'Av, estamos en un día de ayuno. Primero quisiera compartir con ustedes un pensamiento personal. Contarles que quizás el año pasado, digamos, cuando estábamos en un ayuno como este, el de Tisha B'Av, normalmente uno trabajaría hasta el mediodía, quizás haciendo tfilá, haciendo las quinot, y pasa el mediodía y uno ya empieza a sentir el ayuno profundamente. Lo mismo pasa también con el 17 de Tamuz o con otros ayunos. Uno hasta el mediodía de alguna manera puede seguir adelante, pero después del mediodía el cuerpo nos dice, ya está, ahora descansa. De alguna manera tienes todo el derecho a estar contigo mismo. Obviamente si hay una situación de dolor, entonces uno tiene que descansar, pero hoy me pregunté, así también como me había preguntado el 17 de Tamuz, ¿hacemos clase o no hacemos clase? Y me dije, creo que es importantísimo hacer una clase independientemente del ayuno. Y no solamente independientemente del ayuno, justamente en el ayuno y gracias al ayuno. Porque es una enseñanza creo que muy profunda para cada uno de nosotros. Cuando las condiciones no se presentan favorables, cuando la naturaleza personal nos dice, estás de ayuno, debes descansar, duele un poquito la cabeza, no vamos a negar de que uno no tiene la misma vitalidad que uno presentaría cuando no hay un ayuno. Pero creo que con el ayuno surge una oportunidad y un aprendizaje personal muy grande que se puede proyectar hacia los próximos desafíos que llegan en la vida. Si durante el tiempo que estamos ayunando le decimos al cuerpo, ¿sabes una cosa? Quédate tranquilo. El cuerpo pide descanso, el cuerpo nos dice, no, pero ¿cómo vas a dar una clase cuando estás de ayuno? La respuesta es, cuerpo, silencio. Vamos a hacerlo de todas maneras. Va a faltar un poquito de fuerza, va a faltar un poquito de energía, un poquito de vitalidad. Nishto cae en problema. No hay problema. Lo importante es supeditar. Lo importante es trascender lo corporal. Trascender el ayuno, trascender esta situación y decirnos sí vamos a trascender, sí vamos a conectarnos más allá de las condiciones que predominan. Y creo que es una enseñanza muy importante para adiestrar, domar al cuerpo en una situación que sabemos que lo podemos domar. Pero esto es una enseñanza para el futuro inmediato, que en otro momento donde el cuerpo diga, no, quédate tranquilo, tenés todo el derecho a no hacer una clase, el cuerpo sepa, o la mente principalmente sepa, nosotros podemos. Podemos trascender las limitaciones que el cuerpo propone. No hay que hacerle al cuerpo caso todo el tiempo. Hay que tratar de trascender. Y este es un ejercicio muy, pero muy bueno. Ustedes notarán en mis ojos que hay un poquito de cansancio. Es un ayuno de 25 horas, pero no importa. La pregunta es, ¿quién manda aquí? ¿Manda el cuerpo o manda el alma? ¿Nosotros le hacemos caso al cuerpo porque el cuerpo es lo principal o utilizamos el cuerpo como un vehículo? En este momento decidimos hacer la clase y la enseñanza es para lo que viene después. Cuando un desafío o cuando el cuerpo diga no se puede, que el alma, que la mente diga sí se puede. Podemos trascender los parámetros naturales, podemos trascender la naturaleza personal y acceder a respuestas que en principio pensábamos que no
eran respuestas que podíamos considerar. Y a partir de eso, voy a buscar aquí en el celular las preguntas que nos llegaron previo a esta clase. Y la primera pregunta es, ¿cómo entender, aprovechar y trascender en esta oportunidad de aislamiento? Repito, ¿cómo entender, aprovechar y trascender en esta oportunidad de aislamiento? Quiero felicitar a la persona que hizo esta pregunta, porque no sé si se dio cuenta. Estoy viendo si está por aquí, no lo estoy viendo en los participantes, pero no importa. Quiero que se dé cuenta esa persona que la pregunta fue muy bien hecha. Primero entender, luego aprovechar y luego trascender. Las palabras están en una dimensión correcta, porque justamente lo primero que hay que hacer es entender. Entender cuál es el mensaje de, él pregunta, del aislamiento. No solamente del aislamiento, entender cuál es el mensaje de la pandemia, entender cuál es el motivo por el cual el Kadosh Baruj Hu nos tiene a nosotros encerrados. Vamos a primero analizarlo desde una perspectiva dramática. Vamos a decir, ok, siento que estoy encerrado, siento que estoy preso, siento que no puedo liberarme, que necesito salir. Justamente, entendamos esta pregunta. Esta pregunta, ¿quién la hace? Y lo relaciono con lo anterior. Lo relaciono con lo anterior. Esta pregunta de sentirse aislado, confinado, preso, ¿quién la está haciendo? ¿La está haciendo mi cuerpo o la está haciendo mi alma? Si la está haciendo el cuerpo, automáticamente el cuerpo se siente muy mal, porque el cuerpo estaba acostumbrado a hacer lo que él quería. Salía cuando quería, tomaba las decisiones que quería. Ahora Dios, Akadosh Baruj Hu, es el que está tomando las decisiones. Y él decide, usted, señor, vaya y quédese en su casa. Entonces, al cuerpo le molesta eso. Pero la pregunta es, para lograr un entendimiento, ¿al alma le molesta este encerramiento, este encierro, este confinamiento, este aislamiento? ¿O para el alma es una oportunidad de conexión mayor? Y creo que esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Quién está haciendo esta pregunta? ¿El cuerpo o el alma? Obviamente es el cuerpo, porque al cuerpo le molesta estar preso. Pero el alma no le molesta estar preso. Al alma no le molesta estar en un aislamiento, en un confinamiento. ¿Por qué? Porque el alma tiene la oportunidad de expresarse. El alma tiene la oportunidad de pensar. Hasta ahora, ¿quién pensaba por nosotros? El vecino, nuestro jefe, nuestro trabajo, los clientes, el ambiente, el calor, el frío, las condiciones. Las condiciones pensaban por nosotros. Las condiciones nos condicionaban circunstancialmente. Ahora no hay condiciones. De alguna manera, no hay jefe al que tengo que ver todos los días, no hay clientes. Todo eso, esas condiciones han cambiado mucho. En principio, al cuerpo le duele. Al cuerpo se le ha sacado de base. Se siente desbalanceado. Pero el alma, ¿no tenemos una oportunidad única para que el alma se exprese? ¿No tenemos una oportunidad con tanto tiempo en nuestras casas para poder pensar o para poder escuchar el silencio que el alma necesita escuchar? Pero no es un silencio que aturde. Aturde este silencio al cuerpo, pero no aturde este silencio al alma. El alma necesita este confinamiento. El alma necesita parar. El alma necesita el silencio. Porque a partir del silencio podemos cerrar los ojos y podemos analizar y reflexionar tantas cosas importantes
que los quehaceres previos a este confinamiento no nos daba la posibilidad de escuchar. El silencio que estamos escuchando nos va a ligar, nos va a sincronizar con las palabras del alma, con preguntarnos cuál es el mensaje, por qué esto me está ocurriendo a mí, qué es lo que Dios quiere de mí, por qué yo tengo que cambiar. Si nosotros seguimos o seguíamos viviendo en la vorágine, en el frenesí de la vida cotidiana, entonces lamentablemente no podíamos tener la oportunidad de reflexionar. El mundo nos estaba llevando, el mundo nos estaba conduciendo a lo que el mundo quería que nosotros llegáramos. El destino no era un destino personal, era un destino condicionado a las circunstancias del mundo. Entonces llegó este tiempo de aislamiento. ¿Qué es aislamiento? Aislamiento es que te alejas de todo, pero ese aislamiento ¿es negativo? ¿O es negativo el todo? Todos los quehaceres, todas las situaciones que vivíamos antes. Quizás ellas eran el verdadero aislamiento. ¿El aislamiento de qué? El aislamiento de nuestra alma. Quizás esto que nos está pasando es para que nosotros descubramos, para que nosotros percibamos, entendamos lo que el alma estaba sufriendo previo a esta situación. Hoy el cuerpo está aislado. Hoy hay un confinamiento material. Pero antes, en el mundo que estábamos viviendo y que pensábamos que era un mundo normal, ese mundo no era normal. Ese mundo era un mundo que me condicionaba en todos los sentidos de mi vida, a nivel cognitivo, a nivel de mis pensamientos, a nivel emocional, a nivel conductual. No era yo. Yo era una expresión y una proyección del mundo. No era yo. Entonces ahora el coronavirus, la pandemia, Hashem nos está demostrando que Él manda y nos está diciendo, Señor, busque la respuesta en el alma, no en el cuerpo. Y si duele el cuerpo, y si el cuerpo se queja, está bien, es normal que se queje, porque el cuerpo venía acostumbrado a una actitud, a diferentes parámetros, y ahora esos parámetros se cortaron. Es como que veníamos comiendo, y llega el día de Tisha B'Av, el día de ayuno, y se terminó la comida. Se terminó la comida. Entonces, lo que tenemos que saber es que el cuerpo se está quejando. El confinamiento es el confinamiento del cuerpo, pero no es el confinamiento del alma. El alma ahora puede expresarse, podemos todos aprovechar y cerrar los ojos y analizar profundamente qué es lo que quiere el alma, qué es lo que es nuestro destino, cuál es nuestra misión, preguntarnos si realmente todo lo que estábamos haciendo hasta ahora llenaba nuestro espíritu, o si lo que estábamos haciendo estaba condicionado a situaciones de rutina que corrompían nuestra proyección personal, ya no voy a decir espiritual, personal, de quiénes realmente somos y qué podemos hacer en la vida para nosotros mismos y para los demás. Quizás va a terminar la pandemia y decidimos seguir en la rutina que experimentábamos antes. Pero creo que es una oportunidad única para escuchar al alma y para no escuchar al cuerpo. Eso creo que es una de las preguntas que se hicieron, cómo entender, aprovecharlo este tiempo de la mejor manera, analizando solamente el presente. No pensando en mi pasado, no pensando en el futuro, pensando explícitamente en el presente. ¿Cómo en este presente, en este instante, yo tengo que aprovechar el momento que estoy viviendo? ¿De qué manera? Ahora yo estoy dando una clase. Ahora yo estoy conectando con 18 almas que están presentes en este curso.
Ahora no hay tiempo para otra cosa que para conectarme, para pedirle a Hashem que me dé las palabras acertadas, para que me dé la posibilidad, a pesar del ayuno, de tener vitalidad y transmitir esa vitalidad en cada palabra. Y así, en cada momento que es el tiempo presente, cuando están delante de ti tus hijos, tus hijas, tu esposo, tu esposa, en ese momento llenarte de ellos. En ese momento no llenarte de lo que es el futuro ni el pasado, vivir y aprovechando el mensaje que trae el confinamiento. Miramos hacia los costados y no vemos nada. Miremos hacia adentro. Miremos a los ojos a nuestros hijos y realmente preguntémonos qué es lo que necesitan de nosotros. ¿Qué es lo que yo no les estaba dando hasta ahora que llegó la pandemia y qué puedo ahora darles? Porque el objetivo de la pandemia no es la pandemia, es lo que viene después de la pandemia. Pero ¿cómo vamos a encarar? ¿Cómo vamos a conectarnos? ¿Cómo vamos a proyectar nuestro futuro? Dependiendo de cómo vamos a vivir nuestro presente. Y rompiendo los parámetros que nos esclavizaban y nos aprisionaban del pasado. Porque todos queremos cambiar. Todos queremos ser diferentes. Eso lo sabemos desde lo profundo de nuestra alma. Esencialmente sabemos que queremos cambiar. ¿Por qué no cambiamos? Porque seguimos teniendo los mismos parámetros del pasado. Seguimos pensando como pensábamos antes, seguimos hablando como hablábamos antes, seguimos teniendo acciones como estamos acostumbrados hace 20 años. Si vamos a tener los mismos pensamientos, las mismas palabras y las mismas acciones de antes de la pandemia, entonces no sirvió de nada. La pandemia es como un electroshock, es un estremecimiento. La pandemia es como el toque del shofar. Dice el profeta Amos, Aitaká, shofar, Bair, Be'amlo y Ejeradu. El shofar será tocado en estruendo y el pueblo no se va a conmover. No puede pasar eso. El shofar es una alarma y te conmueve, te hace cambiar. Lo mismo con esta pandemia. Es un gran shofar. Es una gran señal. Es una gran alarma. ¿No te vas a conmover? Esa alarma no va a cambiar tus parámetros de pensamiento, palabras y acciones del pasado. Debería hacerlo. Debería cambiar. Y si cambiamos esos hábitos condicionados a pensamientos, a palabras y acciones, vamos a cambiar nuestra personalidad. Pero todo el tiempo que sigamos invirtiendo en la misma manera de pensar, la misma manera de hablar y la misma manera de actuar, estén seguros que no vamos a poder cumplir nuestro deseo más profundo de querer cambiar. Para cambiar hay que cambiar los hábitos de pensamiento, de palabras y acción. Y con los hábitos que cambiamos, automáticamente cambiamos nuestra personalidad. Y mucha gente a la cual reprochamos por alguna situación, alguna adicción, alguna situación negativa, limitante, le decimos, oye, eso está mal. ¿Y qué te responden? Sí, yo sé que está mal, pero así soy yo. Gran mentira, gran mentira. Así son tus pensamientos, así son tus palabras y así son tus acciones. Pero ese no eres tú. Esas son tus acciones de hace 5 años, de hace 20 años o de los últimos 40 años de vida. Pero ese no sos tú. Esas son tus pensamientos, tus palabras y tus acciones. Pero también puedes romper con esos hábitos y transformar tus hábitos en una nueva personalidad. ¿Es fácil? No es fácil. Se necesita de estremecimiento, se necesita de una alarma, se necesita de un electroshock o se necesita de una pandemia. Pero si no tomamos el verdadero mensaje de la pandemia y entendemos que hay que cambiar, y el mensaje es para todos nosotros. Acá no hay un rabino que le está diciendo a su público, a su comunidad, señores, ustedes son unos pecadores, ustedes tienen que cambiar. No. Le tocó a todo el mundo. Le tocó a los grandes rabinos, le tocó a la gente espiritual, le tocó a la gente simple, le tocó a cualquiera. Estamos todos recibiendo el mismo mensaje. Y todos tenemos que cambiar.
Cada uno, kol had lefum shiur delay, significa cada uno según sus parámetros, según su vida, tiene que llegar a una reflexión y entender de que los pensamientos, las palabras, las acciones que estábamos teniendo hasta ahora, que formaban una personalidad de la cual no estamos muy contentos, y por eso queremos cambiar, y Hashem por eso nos dice, cambiemos, hay que cambiar. Y hay que tomar, entonces hay que entender el verdadero mensaje de esta pandemia para poder cambiar a partir de cambiar nuestros hábitos que transforman nuestra personalidad. No hay otra solución. Y si cambiamos esos hábitos, cambia nuestra personalidad a partir del entendimiento primero, es lo que dice el tercer punto de la pregunta. ¿Cómo podemos trascender? Trascender es un resultado posterior al entendimiento y al aprovechar esta situación. Si uno entiende por qué llegó esto, entiende el verdadero mensaje, aprovecha viviendo el presente, cambiando los pensamientos, las palabras y las acciones, y logra activar todo esto, el resultado es trascendencia. Nos vamos a encontrar con un milagro. Vamos a decir, ¿y esto? ¿Qué está pasando? Los bloqueos cognitivos, emocionales se van abriendo y conseguimos trascendencia. Pero no vamos a conseguir trascendencia si no tomamos el verdadero mensaje, entendimiento, y aprovechamos esta oportunidad que se nos dio. Así que gracias por la pregunta. Es una pregunta de Moisés Schuster. Gracias, Moisés. Y esa fue la primera pregunta. Ok. Segunda pregunta, y perdón que estoy un poquito lento. La segunda pregunta que se nos hizo es algo así como, ¿cómo pasar por el miedo? A veces el miedo es como si fuera un agujero negro que piensa que nos va a tragar, o parece un túnel oscuro del cual no podemos transitar. Es muy difícil entender de que en este agujero negro o en este túnel oscuro haya luz. Pero primero vamos a analizar qué es lo que hacemos normalmente y qué es lo que hacemos que no nos funciona, pero que venimos haciendo siempre, porque también eso es algo natural, es algo que el cuerpo nos pide, el cuerpo nos exige naturalmente, bajo las condiciones de lo material, que hagamos. Vamos a decir que yo soy un niño, todos fuimos niños y tuvimos quizás miedo a diferentes situaciones. Miedo a la oscuridad. Cuando uno tenía miedo a la oscuridad o miedo a un monstruo, ¿qué hacía? Uno se tapaba y se protegía de ese miedo. Me acuerdo que yo me decía a mí mismo, no puede quedar ni un dedo del pie afuera. Tengo que protegerme de esa situación. Ahora la pregunta es así. Si existe un monstruo, incluso en la mente, si tengo miedo a la oscuridad no puede entrar por debajo de la sábana. Si hay un monstruo, el monstruo no puede levantar la sábana y entrar dentro de la sábana. La respuesta es sí, porque si creemos en un monstruo, el monstruo es muy fuerte. Entonces, ¿qué va a hacer que yo me tape? Hay algo ilógico dentro de la imaginación ilógica. Sabemos que el miedo a los monstruos de un niño es un miedo irracional. Pero miren la respuesta del niño. Es una respuesta irracional ante la situación irracional. Porque si hay un monstruo, el monstruo tiene la capacidad no solamente de asustarnos, el monstruo tiene la capacidad de abrir la sábana y decir, ¡ah! Pero no, estamos muy seguros de que si nos tapamos, no va a pasar nada. Ahora, traslademos este concepto a los adultos, porque pasa exactamente lo mismo. Llega el miedo
llega la oscuridad, llegan los demonios internos o externos. ¿Y qué pasa? Nos tapamos. Nos tapamos con una sábana. Nos tapamos con una frazada. Y pensamos que con eso nos protegemos. La respuesta es: ¿nos protegemos? De ninguna manera. Estamos haciendo el miedo mucho más fuerte. Al ponernos la sábana, al resistirnos del miedo, al querer huir o escapar del miedo, no estamos solucionando el tema. Lo estamos solucionando temporalmente. Lo estamos solucionando parcialmente. Pero en realidad lo que estamos haciendo es hacer el miedo más fuerte. ¿Cuál es el mensaje que yo me estoy diciendo en mi mente cuando yo resisto al miedo? Cuando yo me escapo al miedo. El mensaje es: yo no puedo. El mensaje es: el miedo es malo, el miedo es oscuridad y yo soy luz. Y no podemos conectarnos. No podemos ser parte de la misma escena. Él es fuego y yo soy agua. Y todo el tiempo que el miedo sea fuego y uno sea agua, entonces no vamos a poder obtener el verdadero mensaje que llega con el miedo. Si yo me separo, si yo resisto, si yo me escapo, van a ocurrir dos cosas. La primera, voy a tener más miedo. Porque todo el tiempo es como una fobia. Hay gente que tiene fobia, por ejemplo, a volar. Hay gente que le tiene fobia a los insectos, a las palomas. Todo el tiempo que veo una paloma, me escapo y se me sube la ansiedad, la fobia se activa. Pero todo el tiempo que la paloma no está, entonces no hay problema. Ni toca en problema. No hay problema. Pero ahí está el problema. El problema es que yo estoy huyendo del problema, no el problema en sí mismo. El problema es que yo me siento bien todo el tiempo que la paloma no está. El problema es que yo me siento bien todo el tiempo que el avión, que no soy parte del avión. Pero lo que hay que hacer es ingresar en el miedo. Lo que hay que entender es el mensaje más profundo que tiene el miedo. Quizás viene el miedo a decirme: oye, deja tu autoestima abajo. Tú no eres miedoso, tú eres valiente, pero tienes que descubrirlo. O tienes que descubrir la capacidad de cambiar el canal, de dejar de ver películas de terror, de analizar las cosas en un nivel más profundo. Tú ya entiendes que el niño tiene miedos irracionales, o por lo menos el niño no está sobredimensionando la oscuridad. La oscuridad existe. El problema es sobredimensionarla. El desafío quizás que está delante tuyo, ese miedo tan profundo que parece un túnel oscuro o parece un agujero negro, existe. Acá yo no voy a decir que no existe, no voy a decir que no es verdad. Es la pura verdad. Pero lo que no es la pura verdad es cómo tú estás interpretando el miedo. El miedo, y no digo quizás, el miedo viene con un mensaje muy profundo que solamente lo podemos analizar, internalizar, aprender con H, si nosotros ingresamos en el miedo. Si nosotros entendemos que el miedo vino para que nos conozcamos profundamente, relacionado también con lo que decíamos antes, que la pandemia vino con un mensaje muy importante: no hay que resistirse. Hay que cerrar los ojos. Hay dos momentos muy particulares donde podemos obtener respuestas muy profundas. Y estos dos momentos son, en general, cuando hay silencio, cuando estamos con nosotros mismos, y particularmente en la mañana apenas nos levantamos, y en la noche cuando cerramos los ojos y nos vamos a dormir. En ese momento pregúntate: Hashem, ¿cuál es el mensaje para mí en la pandemia? Hashem, ¿cuál es el mensaje para mí cuando tengo miedo? Piensa en ese desafío.
Piensa en esa situación que al principio la interpretas como un túnel oscuro, como un agujero negro. Y en lugar de estremecerte con ese miedo tan profundo, porque ¿qué pasa? Llega el miedo y uno que, ¡ay! Y ya está, perdimos. Deja que el miedo fluya. Siéntelo en tu cuerpo. El miedo también es curación. El miedo también viene a sanar muchas cosas importantes que tienes que sanar. Porque ¿qué pasa con los miedos? Esto es algo muy profundo. Los miedos son adquiridos durante toda nuestra vida. Son memorias del pasado. Son emociones atrapadas. Entonces el miedo surge en un momento estremecedor como la pandemia. ¿Y dónde surge? En mi mente. Pero el hecho de que el miedo surja en mi mente, que yo tenga pensamientos obsesivos, que tenga pánico, no necesariamente es algo malo. Esto es como una olla de agua caliente que estamos hirviendo. ¿Dónde vemos que la cosa está hirviendo? El agua está hirviendo a la superficie, arriba. Si está hirviendo a la superficie, es una buena señal. Lo mismo pasa con los miedos. Cuando los miedos surgen, no es para quedarse. Los miedos es para que se vayan. Está hirviendo en la superficie. Esos miedos profundos también condicionaban nuestra vida, pero no nos dábamos cuenta. Estaban encerrados en el subconsciente. Estaban muy adentro de nosotros y condicionaban nuestro pensamiento, nuestras palabras y nuestras acciones. ¿Y ahora qué pasó? Llegó la pandemia, llegó este desafío general y particular, y el miedo surge hacia afuera. Pero el hecho de que aparezcan las burbujas, el agua en estado de ebullición, ¿Nishtoka hay problema? No hay problema. No te estremezcas, no te asustes, no entres en pánico. Es bueno, porque ¿dónde está hirviendo? Está hirviendo en la superficie. Y después se va. Después, la idea de que lleguen estos miedos es para curarlos. La idea de que lleguen estos miedos no es para que se queden dentro de nosotros. Es para que nosotros podamos tomar el verdadero mensaje, dejarlos fluir, arreglar memorias y emociones atrapadas del pasado y liberarnos de eso. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Solamente lo podemos lograr si no huimos al miedo, si no nos resistimos, si aceptamos que fluya el miedo. Y cuando nos preguntamos, particularmente cuando estamos en silencio, o en la mañana apenas nos despertamos, que es un momento de mucho calibre espiritual y por ende emocional. O nos preguntamos al irnos a dormir, que también es una energía de una frecuencia espiritual muy alta. Y estamos con los ojos cerrados y nos preguntamos, dentro de nuestra alma, proyectando el mensaje a nuestro subconsciente, ¿por qué? Hashem, ¿por qué tengo este miedo? ¿Cuál es el motivo de que aparezca este miedo? ¿Qué es lo que necesito hacer? Si lo hacemos durante algunos días, en principio 4 o 5 días, y después hasta 21 días, se van a sorprender, queridos amigos y amigas. La respuesta va a surgir de una forma que se llama sincronización. O te va a surgir de adentro, vas a entender profundamente por qué llegan estos miedos a ti, o te va a surgir la respuesta a partir de una sincronización exterior, a partir de un libro que vas a leer, a partir de un shiur que vas a escuchar. Eso se llama en hebreo, en la Torá, en el Hasidut, Ashgaha Pratit, la providencia divina. La providencia divina te va a dar la respuesta para entender esos miedos profundos siempre que tú estés abierto. ¿Qué significa estar abierto? Significa no bloquear el emergimiento, no se dice, pero el surgir de estos miedos. Pero si los bloqueamos, si nos resistimos, si huimos, si entramos en pánico, el miedo no cumplió su misión. El miedo tiene una misión, como todos los asuntos materiales,
y oscuros de este mundo. Este es un mundo de Hashem, y Hashem es infinito. Y dentro de su infinitud, lo que aparentemente es oscuro es una luz muy profunda. No podemos separar la oscuridad de la luz. La oscuridad de ese agujero negro es una luz mucho más profunda. Todo depende de nuestro approach, de nuestro acercamiento, de nuestra interpretación de los asuntos. Entonces creo que eso es una manera de entender cómo transitar por ese túnel oscuro, por ese agujero negro, y no temerle, y no huir, y no resistirnos. Ok, otra pregunta que me hicieron, esta fue una pregunta también muy buena. Le agradezco mucho a Claudio Greenberg por haberme hecho esta pregunta, porque es una pregunta que más que una pregunta es una respuesta que yo viví también durante estos últimos 7 meses y que cuando fui consciente de hacerme esta pregunta, me cambió mi panorama. Cambiaron mis síntomas, cambió mi necesidad de ser víctima de las circunstancias, por más que las circunstancias eran muy dolorosas y reales, pero todo depende de nosotros. Todo está en la mente, porque en la mente está la Neshama. Y cuando liberamos la Neshama, automáticamente el cuerpo no nos hace preso de las circunstancias que estamos viviendo. Ok, tercera pregunta, me la hizo Ingrid Obadía, muchas gracias por esta pregunta, gracias a todos los que participaron mandando preguntas. Ingrid preguntó, ¿cómo se hace para reconstruir el tercer Beit HaMikdash? Ok, una pregunta muy buena. ¿Cómo se hace para reconstruir el tercer Beit HaMikdash? Hoy en Tisha B'Av es una pregunta muy importante. Y creo que hay que recordar el versículo que habla de la construcción del Beit HaMikdash. En la Torá, el versículo que habla de la construcción del Beit HaMikdash dice, Ve'asuli Mikdash, Ve'shachanti betoham. Me harán un templo para morar en ellos. Pregunta a los sabios. Comienza el versículo hablando en singular, habla de un templo. Y termina el versículo hablando de morar en ellos, como si hubieran muchos templos. Y la respuesta que nuestros sabios nos dan es que en realidad la Torá sabe que el Beit HaMikdash va a ser destruido. Y ese único templo se va a transformar en muchos templos. ¿Y cuáles son los muchos templos? Algunos van a decir las sinagogas, es verdad. La sinagoga, dicen nuestros sabios, es el Mikdash Me'at, es el templo pequeño, pero dicen nuestros sabios que el verdadero templo es nuestro corazón. Porque en las sinagogas, lamentablemente, también hay un poquito a veces de corrupción, en las sinagogas también hay materialismo, en las sinagogas también entran cosas de políticas, pero en nuestro corazón no debería entrar política, en nuestro corazón no debería entrar corrupción. ¿Qué nos está diciendo Hashem? ¿Quieres construir el Beit HaMikdash? Entonces, el Beit HaMikdash es tu corazón. ¿Qué era el Beit HaMikdash? El lugar, el templo donde se sentía la presencia divina. Pero más que se sienta la presencia divina para nosotros en forma egoísta, era que Hashem se sentía cómodo. Hashem decidió que el Beit HaMikdash es su casa. Así como tu casa es tu casa, y tú en tu casa te sacas los zapatos, te sacas las medias, te sientes cómodo, te sientes libre. De la misma manera que en la oficina no haces eso y no te comportas así delante de clientes, pero en tu casa revelas realmente quién eres y te sientes libre. Akadosh Baruj Hu también se sentía plenamente libre en el Beit HaMikdash. En la oficina, en los cielos, con los ángeles, no se sentía tan libre. Él decidió que la expresión de su esencia, expresar realmente quién es, sacarse las medias y ponerse las pantuflas,
era en el Beit HaMikdash. La casa de Hashem, su vivienda, su experiencia esencial era el Beit HaMikdash. Entonces el Beit HaMikdash fue destruido. Y ahora tenemos una misión cada uno y uno de nosotros. Hacer de nuestro corazón un Beit HaMikdash. Hacer de nuestro corazón un templo. Pero no solamente para yo sentir a Dios, para yo ver milagros, para yo vivir conectado, para sentirme espiritual. No. Para que Hashem se sienta cómodo en este corazón. Para que Hashem se revele en esencia en este corazón. ¿Y cómo lo logramos? Dice nuestro Jajamim, a través de dos conceptos, dos dinámicas emocionales, cognitivas, emocionales y conductuales en realidad. Se llama itkafia e itafja. En arameo, itkafia significa doblegarse, romperse un poquito, supeditar las limitaciones personales. Cuando tengo ganas de comer algo que sé que no puedo comer, mi cuerpo me dice, come eso que te gusta. Incluso en Shabbat, ya comiste un poquito de postre, ya elevaste el Shabbat a través de la comida, pero viene tu cuerpo y te dice, tu Yetzer Hora, tu alma animal, te dice, come un poquito más, deleita tu paladar, pero sabes que te hace mal. Quizás la persona es diabético y de repente la persona dice, no lo voy a hacer. En ese momento, en lugar de llenar su corazón de placer material, en lugar de transformar su corazón en un corazón de piedra, ¿qué es lo que está haciendo? Está liberando el corazón para que el corazón se transforme en un templo para Dios, en un Beit HaMikdash emocional. Porque el corazón es un recipiente y el corazón lo podés llenar de materialismo, de placeres mundanos o de espiritualidad. Acá no estamos diciendo que no hay que comer, acá no estamos diciendo que no hay que mantener el cuerpo. Es una mitzvah mantener el cuerpo. Cuidarán sus cuerpos mucho, dice el versículo. Pero acá está diciendo que no contaminemos el corazón de asuntos materiales y de placeres que no son necesarios. Y cuando el cuerpo quiere, hoy el cuerpo quizás me dijo, Gaby, vas a dar un shiur, no vas a tener la fuerza necesaria, no vas a tener la vitalidad, quédate descansando, quédate en el celular mirando las noticias. Y uno le dice al cuerpo, ¿sabes una cosa? No. Aquí el que manda soy yo soy el alma divina, no soy el alma animal. En ese momento, cuando el cuerpo quería llenar el corazón de otra sustancia, de otro concepto que se llama egoísmo, ¿lo llenamos de qué? Lo llenamos de espiritualidad. Trascendemos nuestro propio dolor, trascendemos nuestras propias limitaciones cognitivas, emocionales, conductuales, hacemos itkafia. Itkafia en arameo significa la supeditación, la transformación, no transformación, la doblegación de los límites del cuerpo, de los deseos personales que no son deseos que llevan a un beneficio. Acá no estoy diciendo que no hay que tener deseos, que no hay que tener placer, que no hay que tener autoestima, hay que tener todo, pero conectarlo con Dios, conectarlo con un propósito, conectarlo con una idea más allá de nosotros. Eso es trascender. Y eso es poner a Dios en nuestro corazón, transformar nuestro corazón en un pequeño Beit HaMikdash. Pensar, como mandé ayer, que me levanté con esta inspiración, me pregunté por qué no comemos y no bebemos en Tisha B'Av. Solamente pensamos en nuestro dolor. Yo no estoy comiendo, yo no estoy bebiendo, pobrecito de mí. El mensaje es otro. El mensaje es pensar en la gente que vive Tisha B'Av muchos días en el año o muchos meses durante el año, no tienen comida, no tienen bebida, no tienen agua pura y se enferman y sufren. Entonces,
Tisha, el dolor viene ¿para qué? Para elevarme, para hacerme más empático, para hacerme trascender mi egoísmo. Lo mismo con no poder bañarme. Qué horrible, no poder bañarse 25 horas en Tisha B'Av. En Panamá es muy complicado. Muy complicado. Pero quizás a partir de mi dolor puedo transformarme en ser más empático y analizar profundamente que hay personas que no se bañan todos los días con agua caliente. ¿Alguna vez te pusiste a pensar que tenés la oportunidad, tenés la bendición, tenés la fortuna de bañarte con agua caliente todos los días? Me contó un amigo mío que trabaja estudiamos juntos en la escuela, no éramos religiosos y Baruch Hashem hoy somos rabinos en el mundo, tratando de hacer cosas buenas, y él hace cosas increíbles. Él se llama Daniel Borek, un muy, muy amigo mío, y Dani me contó, esto lo publicó en un video, que él trabaja en una institución que se llama Yeladeinu, nuestros niños. Son niños que están en una situación de riesgo, su vida corre riesgo, porque ellos viven en lo que se llama en Argentina villas miseria, en Uruguay se llama cantegrils, o sea, lugares de pobreza extrema, en Brasil se llama favelas, y viven no solamente en una profunda pobreza, sino que también pobreza emocional, pobreza en todo sentido. Son niños que quizás fueron abusados o son abusados, son niños que los mandan a robar. Bueno, Chabad Lubavitch en Argentina creó una institución que se llama Yeladeinu, nuestros niños. Y Lubavitch rescata a estos niños judíos de estas villas miserias, de estas favelas, y los hacen ingresar en la comunidad. Es un trabajo realmente loable, es un trabajo único, es realmente impresionante. Y según me acuerdo, contaba mi amigo, en una oportunidad tuvo que por unos días adoptar a estos niños en su casa, porque no me acuerdo si no había lugar en la institución o no sé qué complicación existían, pero tuvo que llevar a estos niños a su casa. Y mandó a bañar a uno de estos niños. Y prendió el agua caliente, el agua tibia, y el niño pegó, él estaba fuera, por supuesto, del baño, y escuchó un grito desaforado, un grito estremecedor de este niño. Entró y el niño se estaba quemando. El niño nunca había tenido la oportunidad de experimentar agua tibia, y para él esa agua tibia era el infierno. Se me va a salir una lágrima. Era el infierno. ¿Por qué? Porque no estaba acostumbrado, porque su vida, su experiencia era una experiencia completamente diferente. ¿Por qué a nosotros nos sacan el agua fría, el agua caliente, para determinar, para entender, para percibir, para conectarnos con todas esas personas que no tienen agua caliente todos los días? El ayuno no es para mí. El ayuno no es para ver mi ombligo. El ayuno es para que yo entienda el dolor de los demás. Y eso es construir el Beit HaMikdash. Porque si yo voy a sentir el dolor de los demás, ¿qué quiere decir? Que me importa. ¿Qué quiere decir? Que siento, que no soy egoísta, que mi corazón no es un corazón de piedra, que mi corazón es un corazón de carne y que hay espiritualidad en mi corazón. Si yo siento el dolor del prójimo, estoy haciendo de mi corazón un Beit HaMikdash, un templo. Y eso es lo que dice el versículo. No estoy diciendo cosas fuera del versículo. Me harán un Mikdash, un templo, y moraré en ustedes. Moraré en ellos. Hay que abrir el corazón, hay que darle apertura a Dios en nuestro corazón. O es nuestro egoísmo, o son nuestras ideas, nuestras palabras, nuestras acciones y lo que yo quiero que es, o lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere es que sintamos el dolor de los demás.
lo que Dios quiere es que percibamos la experiencia del otro. Y hasta no percibir la experiencia del otro, lamentablemente, estamos muy llenos de nosotros mismos. Y si estamos muy llenos de nosotros mismos, el Beit HaMikdash no se construye en mi corazón. Lo que se construye en mi corazón es otra cosa. Es una cárcel de mis propias pasiones. Ok, voy a seguir un poquito más. ¿Por qué? Porque decido que a pesar de no sentirse uno muy bien, y a pesar de que la hora del shiur ya pasó, mientras Zoom nos permita, hacemos un poquito más de esfuerzo para responder otras preguntas. Otra pregunta, me dicen, escuché que Tisha B'Av es el día más triste del año. Es correcto, es el día de más duelo. Pero por otro lado, Nikra Moed se llama festividad. Muy bien, como un Rosh Hodesh, me dice aquí la señora, que please recuérdeme quién me escribió esta pregunta, si nos está viendo, porque quiero mencionarla y agradecerle por la pregunta que nos están haciendo, que yo lo pasé a notas y olvidé quién me preguntó esta pregunta. Pero por un lado es el día más triste del año, es un día de duelo nacional histórico, y por otro lado se llama Moed, se llama festividad. ¿Por qué se llama festividad? Creo que está relacionado con la pregunta que hizo Claudio en relación a cómo en lo más oscuro, en el túnel más oscuro, en el agujero negro hay más luz. Y justamente dicen nuestros sabios en la Gemara que el día de Tisha B'Av no solamente es un día de duelo nacional, histórico, sino que es el día que nació el Mashiach. Nolad Moshiach Shel Israel. Nació el Redentor de Israel. ¿Por qué? Justamente porque la energía más negativa no es negativa. La energía más negativa tiene proporcionalmente una energía y una luz poderosísima, comparable, proporcional a esa energía negativa. Y este duelo histórico es el nacimiento del Mashiach. Son los procesos que cada uno vive esa experiencia de destrucción de su propio Beit HaMikdash. Pero cuando salimos de esa experiencia, accediendo a los mensajes más profundos, nos damos cuenta que esa experiencia llegó para elevarnos. Esa experiencia llegó para darnos cuenta que venía con una luz muy grande, que era tan grande que no lo podíamos ver, que se expresaba de forma oscura. Dicen nuestros maestros que vamos a extrañar, que vamos a tener añoranza a los días del Galut. Y uno pregunta, no, los días del Galut son tan oscuros, ¿quién va a recordarse cuando el Mashiach va a venir de estos días tan oscuros? La respuesta es, vamos a recordarlos, vamos a tener añoranza, recuerdos. ¿Por qué? Porque podíamos haber hecho más, porque podíamos habernos conectado con una luz infinita dentro de lo que pensábamos era un desafío infinito. Y esa oportunidad solamente la vamos a tener hoy. Ayom la azotam, dicen nuestros sabios. Hoy podemos cambiar las cosas. Hoy podemos descubrir la luz dentro del desafío, la luz dentro del túnel oscuro. Hoy podemos descubrir al Mashiach en Tisha B'Av. Solamente hoy. Mahar le kabel haram. Mañana vamos a recibir la recompensa. La recompensa acorde a lo que hicimos. Cuando venga Mashiach, acorde a lo que hicimos, vamos a recibir la recompensa. Pero la idea no es esperar al Mashiach, sino vivir al Mashiach dentro de tu Tisha B'Av. Encontrar a Mashiach dentro del desafío, dentro de Tisha B'Av. Ese es el concepto. Y nosotros experimentamos lágrimas, desafíos, situaciones de Tisha B'Av muchas veces en la vida. El objetivo es encontrar a Moshiach Shel Israel, encontrar la luz del Mashiach, la redención dentro del Galut, dentro de tus desafíos, dentro de las complicaciones. Y que las complicaciones no te ahoguen, sino que te hagan trascender. Eso creo que podemos responder por qué
el día más oscuro del año se llama Moed, se llama festividad. Otra pregunta que me preguntan ¿es cierto que existe el Mazal de uno? Cada ser tiene su camino, su destino. Donde vayas te encontrará. ¿Te lo abres tú? Hay que ayudar al destino. ¿Naces con estrella y naces estrellado? Bueno, pregunta para hacer un shiur entero. Creo que esta es una pregunta para hacer un shiur entero, porque no voy a responderla en 5 minutos, en 10 minutos, y tengo que ahora rezar, ¿no? Nos pusimos los tefilim todavía. Ahora en la mañana no se ponían los tefilim, hay que ponerse los tefilim, hay que decir teilim, hay que hacer muchas cosas, pero es una pregunta muy especial. Y para responderla así en general, para responderla un poquito en general en 5 minutos, está escrito Ein Mazal Le'am Israel. Am Israel no tiene Mazal. Mazal viene de la palabra Mazalot, que significa los astros, el zodíaco, la astrología. Sabemos que la astrología, los astros ejercen un poder, tienen una energía poderosa. Los ángeles están conectados con el zodíaco, ahí es todo el tema del tarot, todo el tema del zodíaco, astrología, etcétera, etcétera, Mazal, los astros. Está escrito que el pueblo de Israel no está supeditado por el Mazal, por la energía de los Mazalot. Puede estar supeditado, sí, pero también tiene la capacidad de trascender, Y como dicen los maestros hasídicos, no solamente Ein Mazal Le'am Israel, los Mazalot no nos gobiernan, sino Ein se puede leer Ain. Ain significa la nada. ¿La nada quién es? El Ein Sof. La nada es el todo. La nada es el todo, es Hashem. Nosotros no estamos supeditados por las condiciones astrológicas. Nosotros estamos conectados directamente con Hashem. Hay mucha gente que quiere conectarse con el tarot, con los astros. Baderech Shadam Rotzel Elech Molihimoto. En el lugar, en el camino, en el sendero que quieres ir, Hashem te va a llevar por ahí. ¿Quieres agarrarte del tarot? ¿Quieres agarrarte de las energías opuestas a la divinidad? ¿Querés conectarte con los mazalot, con los astros? Ese fue el gran error y la gran situación que generó la idolatría. Dios existe, decían al principio, pero también la luna, las estrellas, el sol ejercen, influencian, impactan a nuestra vida y terminaron olvidándose de Dios y adorando al sol, la luna y las estrellas. Y hoy hay mucha gente que sigue también conectada con estos conceptos. También dicen que se conectan con Dios, pero el judío tiene la conexión directa. Puede trascender el sol, la luna, las estrellas, todo lo que ejerce espiritualmente el universo. Cada uno tiene un destino, 100%, porque en la gestación de la Neshama, cuando la Neshama baja, la Sefirot, en el Seder Ishtalshelut, en el orden de desencadenamiento de los mundos, afecta a cada Neshama según su destino. Y cada Neshama tiene un destino. Pero dice Rabbi Akiva, todo está escrito, pero la opción nos fue dada. Hay un destino, pero tenemos libre albedrío. De eso hablamos ya en las primeras clases. Si no participaste en el shiur del libre albedrío, que fue realmente muy impactante, por lo menos para mí, muy inspirador, entonces puedes retroceder, puedes ir a nuestro canal, el canal de YouTube, que quiero decirles algo. Estamos a pocos suscriptores de tener 1000 suscriptores en 3 meses y medio. No lo puedo creer. Sin invertir $1. Solamente estamos invirtiendo en buenas enseñanzas. Estamos invirtiendo en conectarnos con buenos mensajes. Así que si no te suscribiste a nuestro canal, Rabino Benayon, hacele clic a suscribirse y vamos a crecer juntos este canal. Baruch Hashem hoy pasó algo muy lindo que quiero compartir con ustedes. A mi mamá, una amiga de Uruguay, le mandó un video que le llegó a ella, de Israel. Y el video era un video
mío, un video que yo hice así de inspiración para estos tiempos. Y dice que la amiga lo recibió, pero no se dio cuenta que era yo. Después de unos minutos, se emocionó mucho y se lo mandó a mi mamá. Y le dijo, mira lo que me llegó de Israel. De Israel a Uruguay y de Uruguay a Panamá. Esa es la fuerza que tienen las redes sociales. Estamos dando clases, estamos tratando de inspirar a todo el mundo. Y ustedes me están ayudando a lograrlo. Así que si no te suscribiste a nuestro canal, Rabino Benayon en YouTube, es muy fácil. Poner Rabino Benayon arriba donde se busca y dale un clic a suscribirse. Y si un video te gustó, entonces compartilo con tu familia. Nos vemos, Bezrat Hashem, Dios mediante, el martes próximo. Un abrazo muy grande a todos. Que terminen muy bien el ayuno para los que están ayunando y todos los demás. Que seamos todos parte de la bendición más grande de Tisha B'Av. Que nos conectemos con la alegría profunda, con el Redentor, con el Mashiach, y no con la oscuridad, no con el duelo, no con la tristeza. Un abrazo muy grande para todos, se los aprecia mucho.